Continuando con nuestro estudio en el libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 12, verso 1, en donde comienza la cuarta visión en el cielo y corre hasta el verso 12. Y en el verso 13 de este mismo capítulo comienza la cuarta visión en la tierra, en donde tenemos los efectos de la cuarta visión en el cielo. Les recuerdo que aún estamos considerando los efectos de la séptima trompeta. Y recuerden que el séptimo ángel sonó la séptima trompeta desde el capítulo 11, verso 15. Y la séptima trompeta también contiene el tercer ay. Ahora debemos de notar con mucha atención que en el capítulo 11, verso 18, tenemos un resumen de los eventos que suceden al sonar la séptima trompeta, y nos damos cuenta que estos eventos se encuentran en los capítulos 12 al 20 del libro del Apocalipsis. Noten que son 5 eventos que se mencionan. 1. Se airaron las naciones y tu ira ha venido. 2. El tiempo de juzgar a los muertos. 3. Dar el galardón a tus siervos los profetas. 4. Y a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes. 5. Destruir a los que destruyen la tierra. Y después de dar este resumen, en el verso 19 dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpago, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora, el tiempo para juzgar a los muertos y dar el galardón no sucede sino hasta llegar al capítulo 20, y la ira de las naciones, y la ira de Dios, junto con la destrucción de los que destruyen la tierra, también se encuentra en los capítulos 12 al 20. Además de esto, al sonar la séptima trompeta, en el capítulo 11, verso 15, tenemos la proclamación del Rey Celestial, que es nadie más que Yeshua el Cristo. Y al proclamar a Yeshua como el Rey del cielo y de la tierra, el arcángel Miguel y sus ejércitos hacen guerra contra el dragón. El dragón es el mismo Satanás y sus ejércitos. Noten que es el arcángel Miguel el que hace la guerra contra el dragón. Esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 12. Noten cómo dice: y aconteció una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles se pusieron a combatir con el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Notaron que aquí se encuentra el tercer ay? Recuerden, el tercer ay, la proclamación del Rey del cielo y el arrojamiento de Satanás a la tierra, todo sucederá durante el sonido de la séptima trompeta. Pero, además de esto, veamos qué más sucederá durante ese mismo tiempo. En el capítulo 12, verso 6, cuando Satanás es arrojado a la tierra, la mujer huye al desierto por un periodo de tiempo de 3 años y medio. Y es el mismo periodo en que Satanás le da su autoridad y su trono a la bestia del abismo, como se nos dice en Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Y en el capítulo 14, versos 6 y 7, el anuncio a Ionio, o el Evangelio eterno,
será anunciado también en ese mismo tiempo, porque noten una de las frases de ese evangelio en Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Y en el capítulo 18, la caída de Babilonia nos conduce a las alabanzas en el cielo del capítulo 19, que están conectadas con todos estos capítulos, por la razón de que otro ángel que sigue el evangelio aeonio anuncia la caída de Babilonia. El capítulo 15, verso 1, introduce los 7 ángeles que tienen las últimas 7 plagas, pero no las derraman sino hasta después que sube la bestia del capítulo 13. Y todos los que habían obtenido victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, todos ellos se encuentran en el capítulo 13, pero también se encuentran después de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios en el capítulo 15, verso 2. Enseguida notemos un contraste entre el capítulo 11 y el capítulo 15 del Apocalipsis. Miren en sus pantallas. En el capítulo 11, verso 19, tengo subrayado en color amarillo la apertura y en color rojo el pacto. Y en el capítulo 15, verso 5, tengo subrayado en amarillo la apertura y en color rojo el testimonio. El capítulo 11, verso 19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y en el capítulo 15, verso 5, tenemos las mismas palabras, pero arregladas un poquito diferente. Noten cómo dice, después de estas cosas miré, y he aquí, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Ahora noten que en la apertura del capítulo 11, en donde el énfasis es sobre el pacto, en ese capítulo vemos al Señor, Adonai, socorriendo a los suyos, principalmente a los 2 testigos durante el tiempo de angustia por el que pasan. Y bajo la apertura del capítulo 15, en donde el énfasis es sobre el testimonio, vemos en ese capítulo al Señor Adonai visitando con juicios absolutos sobre la bestia y sus seguidores. Enseguida notemos también que varias declaraciones, como en Apocalipsis capítulo 11, verso 15, en donde dice, el Señor y su ungido. Y en el verso 18, las naciones se airaron, tu ira es venida. Todos estos se mencionan en el Salmo 2, verso 2, en donde dice, se levantan los reyes de la tierra, y los gobernantes conspiran a una contra Yahvé y contra su ungido. Y en los versos 5 y 6 dice, el Señor Adonai se burlará de ellos, luego les hablará en su ira, y en su furor los aterrará. Y dice, yo he instalado a mi rey, eso es a Hamashiach, sobre Sión, monte de mi santidad. Y las palabras del profeta Daniel, capítulo 7, versos 21 y 22, parecen ser muy apropiadas aquí también, porque noten cómo dice, mirando estaba, y aquel cuerno, o sea, la bestia, hizo guerra contra los santos, y los vencía, hasta que llegó el anciano de días, y les hizo justicia a los santos del Altísimo. Escuchen esto, y llegado el tiempo, los santos poseyeron el reino. Lo vuelvo a repetir, porque esto sucede durante el sonido de la 7ª trompeta. Dice, llegado el tiempo, los santos poseyeron el reino. Y en este mismo capítulo, en los versos 26 y 27, dice, entonces el juez se sentará, y a la bestia se le quitará su dominio, a fin de destruirlo y exterminarlo para siempre. Ahora escuchen con atención el verso 27. ¿Entonces cuándo? Después de que suene la 7ª trompeta. Entonces el reino y la autoridad y la grandeza de los reinos bajo todos los cielos, escuchen esto, será entregada al pueblo santo del Altísimo,
y su reino es reino eterno, y todos los gobernantes a él, al Altísimo, adorarán y obedecerán. Enseguida, noten este sencillo esquema, tal vez nos pueda ayudar con la cronología de la séptima trompeta. Noten el título, el tiempo de la séptima trompeta son 3 años y medio. Número 1, Apocalipsis capítulo 12, verso 6. La mujer huye por 1200 días, que es equivalente a 3 años y medio. Número 2, Apocalipsis capítulo 12, verso 14. Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. También se refiere a 3 años y medio. Capítulo 13, verso 5. La bestia tiene poder por 42 meses, que son 3 años y medio. Capítulo 15 y capítulo 16. Tenemos las 7 copas de la ira de Dios. Capítulo 14, verso 8. La caída de Babilonia. Y número 6. El profeta Daniel, capítulo 9, verso 27. Nos habla de los finales 3 años y medio de las 70 semanas. Ahora, si esta sugerencia es verdadera, entonces podemos decir que la ruptura del pacto del anticristo a la mitad de la semana que menciona Daniel capítulo 9, verso 27, es contrarrestada, noten esto, con la apertura del templo que contiene el pacto de Dios en Apocalipsis capítulo 11, verso 19, y que Satanás le da su trono y gran autoridad a la bestia en Apocalipsis capítulo 13, verso 4. Es contrarrestado con la proclamación del Rey Celestial, el Cristo, en Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Pero escuchen con atención lo siguiente. En ese mismo tiempo será la fecha del arrebatamiento del hijo varón de Apocalipsis capítulo 12, verso 5. Noten cómo dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Pero, ¿quién es este hijo varón? ¿Qué significa? Eso lo examinaremos enseguida, pero escuchen esto, el Señor Yeshua también puede descender del cielo al aire inmediatamente después del derramamiento de la séptima copa, porque noten cómo dice en Apocalipsis capítulo 16, versos 15 y 17. En este pasaje, el Señor Yeshua está hablando y dice, mira, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y el verso 17 dice, el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire. ¿Notaron eso? Sobre el aire derramó su copa el séptimo ángel. Y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Si esto es así, entonces se realizará la esperanza escrita en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, que dice, porque el mismo Señor, Yeshua, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, noten esto, descenderá del cielo, y los muertos en el Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 2, se nos dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Ahora, cuando Satanás pierda la potestad del aire, entonces la asamblea, la iglesia que se formó durante la época del libro de los Hechos, ocupará esa región. Noten que dije la iglesia que se formó durante la época del libro de los Hechos, no la iglesia del un solo cuerpo, la iglesia que se formó durante la época del libro de los Hechos, ocupará esa región. Ahora escuchen esto también. En Apocalipsis, capítulo 20, verso 3, cuando Satanás sea prendido y arrojado al abismo, entonces
los reinos debajo de todo el cielo serán dados, serán otorgados a Israel, como acabamos de leer en Daniel capítulo 7, versos 26 y 27, en donde dice, entonces le fueron otorgados el dominio, la grandeza y el reino bajo todo el cielo al pueblo santo del Altísimo. Entonces, con la expulsión de Satanás, cada sección, cada parte, cada promesa recibirá el cumplimiento de su esperanza. El misterio de Dios terminará con la séptima trompeta. Ese misterio puede tener diferentes etapas, diferentes planos, diferentes niveles, pero todos se enfocan, todos están basados en la preeminencia exaltada de Hamashiach. En el siguiente video continuaremos examinando la señal en el cielo y el niño varón. ¿Quién es este niño varón? ¿A quién se refiere? Los invito a que se suscriban, pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Adonai los bendiga.